Eres trabajador independiente, pagas tus impuestos, tienes buenos ingresos, pero cuando vas al banco para precalificarte y comprar tu casa, te dicen que no ganas lo suficiente. Eres dueño de tu negocio desde hace poco tiempo, tenías tu trabajo W2 y ahora eres dueño de negocio y te dicen que ahora no calificas para comprar casa. ¿Has pasado por alguno de estos problemas o simple y llanamente estás comenzando en este proceso y te das cuenta que eres 1099 y no sabes por dónde comenzar? Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado, porque hoy tenemos a la persona perfecta para explicarte paso por paso qué es lo que tienes que hacer para que puedas comprar tu casa, siendo trabajador independiente, siendo dueño de tu propio negocio o si tienes algún tipo de ingreso, 1099. Diana Martínez de Sociable Mortgage. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas tardes a todos, buenos días cuando nos escuchen. Gracias por la invitación y estoy emocionada para darles esta información para que ustedes también compren su casa. Muy bien, Diana. Voy a poner aquí un momentico tu información para aquellas personas que quieren saber un poquito de ti. Como dije, Diana Martínez de Sociable Mortgage. Y bueno, más adelante igual van a tener la oportunidad de tomar tus datos. Pero ahora conversemos un poquito, Diana. Como estuve diciendo hace un momento, hoy vamos a hablar específicamente de estas personas que son trabajadores independientes, dueños de su propio negocio o tienen algún ingreso 1099. ¿Cuáles son las típicas cosas o los típicos problemas que tú ves que tienen estas personas cuando lleguen a tu oficina y quieren comprar casa? Pues afortunadamente, bueno, como tú comentaste, Diana, a veces nos dicen no calificas, no reportaste suficiente, ¿verdad? Eso usualmente pasa en los bancos, donde ellos nada más tienen programas donde tienes que demostrar tus ingresos y lamentablemente, esa es la única forma que tienen. Sin embargo, cuando vienes a un prestamista como un broker, donde tenemos diferentes opciones, tenemos un sinfín de programas que vamos a cubrir esta noche para las personas dependiendo cada caso es diferente, pero tenemos un sinfín de programas que sí puedes comprar tu casa y te lo vamos a explicar en detalle momentáneamente. Exacto, ya vamos a ir a esos préstamos. Y ahora, una pregunta, Diana. Inclusive, es los programas típicos FHA y convencional, ¿sí sirven para trabajadores independientes o es solo para W2? No, sí sirven para trabajadores independientes. Sin embargo, se toma en cuenta lo que reportaste neto, ya después de todos los gastos que se nos permite deducir en tus impuestos, eso es lo que tomamos en consideración. Le agregamos algunas cositas, así que no me gustaría que tomaran ese número ustedes, los que nos están viendo, el número neto y decir, ay, no, no califico para este préstamo FHA o convencional, porque si agregamos millas, por ejemplo, le agregamos al ingreso y también depreciación, le agregamos a esa cantidad. Así que no porque vean ese número quiere decir que esa es la cantidad. Podemos agregar también. Así que si usted reporta y trabaja por su propia cuenta, déjenos ver sus impuestos para poder ayudarles si califican para un préstamo tradicional o FHA. ¿Y por qué queremos un préstamo FHA o un préstamo convencional? La razón es porque el enganche es mínimo. El FHA es 3,5% de enganche y el préstamo convencional es solamente el 3% de enganche. De hecho, hay un programa ahorita donde es el 1% de enganche, siempre y cuando usted reportó, o sea, que lo que haya reportado sea suficiente para aportar no solamente el pago de la casa que van a tener nuevo, sino todos los gastos que tiene actualmente, como su auto, tarjetas de crédito, mueblería, cualquier deuda que tengan lo tenemos que tomar en consideración en un préstamo tradicional. Exactamente. Entonces, es bien importante que estén claros. Por supuesto que pueden calificar para un préstamo convencional o FHA y no dejen que nadie les diga que no pueden calificar hasta que realmente alguien les haya revisado su perfil, porque son muchos factores los que influyen en la calificación del préstamo
y por eso es bueno que hablen con una persona especialista, como en este caso lo es Diana Martínez. Pero bueno, ahora sí, Diana, digamos que vamos a adentrarnos un poco más en todo lo que son estos préstamos hipotecarios. Voy a convertir tu presentación y aquí nos puedes hablar un poco de los programas que tú tienes. Muy bien, entonces ya comentamos un poquito de préstamos convencionales y de gobierno, de gubernamentales. Algo que sí me gustaría aclarar, que algunas personas no lo saben, es de que para un préstamo convencional, si usted está pensando en comprar, ahora vamos a decir el próximo año, por decir así, y ya lleva 5 años trabajando por su propia cuenta o recibiendo un 1099, el préstamo convencional te permite nada más tener un año de impuestos. El préstamo de gobierno, el préstamo FHA, BA, USDA, eso sí requieren 2 años de impuestos. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que tomamos un promedio. Así que si el año pasado reportó, por decir, 50 y este año reporta 70, entonces tomamos el promedio y vienen siendo 120,000, lo dividimos en 2 años, en 24 meses. Pero un préstamo convencional no. Si usted reportó 30 este año, el año pasado, el 2024, y este año piensa declarar 80, 90, no vamos a tomar un promedio si ya tiene 5 años declarando sus impuestos como self-employed. Entonces, lo bueno de eso es de que no vamos a promediar. Vamos a tomar en consideración lo que usted reporte este año 2024. Eso me gustaría aclarar porque algunas personas piensan que sí vamos a tomar los 2 años y no es así. Si usted trabaja, ya tiene trabajando por su propia cuenta 5 años. Pero ahora vamos a hablar, me gustaría hablar de préstamos no tradicionales, que vienen siendo préstamos de estados de cuenta de banco, profit and loss. ¿Me puedes ayudar, Diana, con profit and loss en español? Ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas. El DSCR, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y también podemos hablar de hard money lending, préstamos donde no tomamos en consideración ni su ingreso ni su crédito. Son préstamos, dice hard money y hard money se traduce en dinero duro, pero la verdad es que es fácil de obtener estos tipos de préstamos. Mira, aquí tenemos una pregunta, antes de que sigamos al siguiente tópico. Sí, ¿Quieren confirmar que cuando alguien trabaja con 1099, con un préstamo convencional es suficiente con un solo año de declaración, Diana? es suficiente si ya llevan 5 años. ¿Y cómo vamos a saber? La pregunta sería si ya llevo 5 años o no. Bueno, pues vamos a pedir que su preparadora de impuestos nos dé una carta donde indique que en efecto sí lleva 5 años trabajando por su propia cuenta. Con eso sería un año de declaración de impuestos. Cuando uno tiene un 1099 lo consideramos trabajar por su propia cuenta, aunque trabaje para alguien más, ¿verdad? Recibe un Exacto. 1099 y con eso si ya tiene, y no tiene que ser con el mismo, vamos a suponer que alguien le da un 1099 y el próximo año alguien más le dio un 1099. De hecho, usted puede recibir 5 o 6 1099 porque puede estar trabajando para diferentes compañías, ¿verdad? Con un 1099. Aún así, podemos considerar un año si lleva ya 5 años haciéndolo así. Ok, muy interesante. De verdad que esas son aclaratorias y son puntos que de verdad las personas necesitan entender y que definitivamente tenemos que tener en cuenta nosotros como agentes también. Así es. Entonces, este es un ejemplo de lo que yo hago con los clientes que me dicen, Diana, ya quiero comprar casa, no me quiero esperar hasta el próximo año o solamente tengo 4 años trabajando por mi propia cuenta y no me quisiera esperar hasta que tenga 5 años. Entonces está el programa de estados de cuenta de banco. ¿Qué es lo que hago? Es tomar en consideración todos los depósitos. Usted me puede dar 12 meses o me puede dar 24 meses. Vamos a suponer que hace 24 meses ganaba o depositaba un poquito más y así que a usted le gustaría que su promedio fuera un poquito más alto
y sabe que hace 2 años le fue mejor, podemos considerar 24 meses. La mayoría, cuando son últimos 12 meses, entonces tomo en consideración todos los depósitos. Lo que no tomo en consideración en sus estados de cuenta de banco son depósitos, por ejemplo, transferencias de una cuenta a otra, quizás le reembolsaron algo de mercancía, quizás cualquier reembolso no lo agregamos como depósito y tomamos en consideración los 12 meses. Ya que tengamos los 12 meses, nos da el promedio de lo que usted depositó en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí de $5,000, básicamente tenemos una ración de gastos que le llamamos. Automáticamente el banco va a decir, bueno, creemos que tú tienes una ración de gastos del 50%. Entonces tomaríamos en consideración solamente el 50% de lo que usted depositó. Sin embargo, si su preparadora de impuestos, de todos modos, vamos a pedir también que una preparadora de impuestos nos diga que sí, ¿verdad? Ella ha hecho sus impuestos por los últimos, ya sea 1 año, 2 años, lo que haya sido. Pero si nos dice también y comenta en su carta que la ración de gastos es solamente el 15%, vamos a suponer que trabajas de su casa o trabajas, no tienes tantos gastos, entonces ella puede decir, no, los gastos solamente son el 15%. Entonces le daríamos, o puede decir el 20%, lo que ella nos mencione es lo que vamos a tomar en consideración, pero sí le vamos a dejar mínimo 15% de gastos, así que tomaríamos lo que es el ingreso o los depósitos por el 85% y así nos queda un poquito más para el ingreso. Ok, entonces es bien importante que estén claros que independientemente del ingreso que ustedes tengan en su cuenta, siempre, y por supuesto porque están trabajando en base a que tienen un negocio, esos ingresos, sabemos que todo negocio va a tener gastos y Exacto. ustedes van a tomar mínimo el 15% y bueno, dependiendo del el contador que ustedes tengan, si ustedes de repente saben que sus gastos son mayores y tampoco se quieren comprometer a un ingreso más alto de lo que realmente es, el contador puede decirle al banco pues cuánto es realmente sus gastos y el banco los deduce. Diana, una pregunta, ¿esto es el estado de cuenta bancario personal o del negocio? De hecho, funciona de las dos maneras. Puede ser personal y puede ser de negocio, el que sea mejor. Hay algunos prestamistas, porque recuerden, hay bastantes prestamistas que tienen este programa. Así que dependiendo en el caso de cada persona, buscamos a alguien. Si usted tiene, hay algunos prestamistas que permiten que sometamos los dos, el personal y el de negocio. Entonces combinamos los dos, si es que se usan los dos. Nada más de buscar el prestamista, porque algunos no lo hacen y otros sí lo hacen. Así que buscaríamos el prestamista que tiene eso disponible. Entonces, vamos a suponer que la persona quizás, hay algunas personas que no depositan todo su ingreso en los estados de cuenta de banco. Quizás feren su cheque, agarren el efectivo, le paguen a sus trabajadores, ¿verdad? Porque quieren en efectivo. No sabemos el caso, pero vamos a suponer que ese sea su caso, pero usted recibe un 1099. Este taloncito se los manda su empleador cada año al principio de enero. Entonces, podemos tomar en consideración el ingreso que aparece en su 1099. Y eso es el ingreso que tomaríamos en cuenta. También pediríamos a su preparadora de impuestos por una carta. De hecho, la mayoría de los programas de que tienen que ver con no tradicionales, vamos a pedir una carta de la preparadora de impuestos atestando de que sí hacen sus impuestos, sí tienen ciertos, ¿verdad? La cantidad de años trabajando como trabajadores por su propia cuenta. Pueden dar también el factor de la ración de gastos. Según cada préstamo, que es un poquito diferente, le podemos pedir
ciertas indicaciones que se indiquen en la carta. Una de ellas también puede ser, si tienen su dinero, también que preguntan si no afectaría su negocio si ustedes retiran el dinero que tienen en su cuenta, las cosas que algunas veces les pedimos al cliente. Este es otro tipo de préstamo que tenemos, además del estado de cuenta, el 1099. Si no hay una pregunta en el 1099, vamos a seguir en el siguiente. Este es el profit and loss, gastos, Ganancias y pérdidas. ganancias y pérdidas. Tengo que acordarme de esa. Ganancias y pérdidas. Entonces, ese es otro tipo de préstamo que tenemos donde la de impuestos, ya sea que esté registrada, ya sea que sea un agente, un contador público, tiene que ser CPA, contador público, o que sea registrada con el IRS, ¿verdad? Puede hacer profit and loss. Puede ¿verdad? ser un preparador de impuestos registrado con el IRS. Sí. Ok. Sí, tiene que ser registrado. Hay dos tipos de preparadores de impuestos, el registrado y en inglés es enrolled agent. Ok. Son un poquito diferentes. La mayoría quiere que sea un agente enrolado con el IRS y no registrado. Pero sí tenemos programas que aceptan los registrados. La diferencia entre ellos dos, me han dicho de que uno de ellos toma varios exámenes y ya no tiene que tomar exámenes anualmente. Y el registrado toma exámenes anualmente. No se les exige los exámenes de 3 en un año. Entonces, la mayoría acepta el enrolado, no el registrado, pero sí tenemos programas de preparadores de impuestos que nada más están registrados con el IRS y hacen un reporte de cuánto es su ganancia, de cuánto son sus pérdidas y al final nos dan a saber cuánto fue su neto. Ahora, ¿qué es con este tipo de préstamo? Es de que ven sus últimos 3 meses de sus estados de cuenta de banco para confirmar que los depósitos que se han hecho en los últimos 3 meses van de acuerdo con lo que se registró en el reporte de ganancias y pérdidas. Okay. So, sí, también nuevamente la carta del preparador que hizo este reporte. Wow, de verdad que muchas opciones. Yo siempre había escuchado a la mayoría de las personas hablar del bank statement, pero tenemos otras opciones bastante interesantes que definitivamente pueden hacer la diferencia para muchas personas. Así es, así es. Y por eso es bueno ver sus opciones, ¿verdad? Porque sí, también en cuanto al interés, la verdad que varía muy poco en el interés. No es una gran diferencia cuando tiene que ver con bank statements y cuando tiene que ver con el 1099 o el profit and loss. En cuanto a el enganche requerido en estos programas, empieza con el 10%, dependiendo en su crédito, dependiendo si es residente, ciudadano, residente o con ITIN. Pero empieza con el 10%. Este es el único diferente a que es el 25%. Y esas son para las personas que ya tienen su casa, trabajan por su propia cuenta o quizás no trabajen por su propia cuenta y quieren hacer esto, pero les conviene, si trabajan con un W2, hacerlo tradicional, porque también se puede hacer tradicional. Así que este es más para las personas que trabajan por su propia cuenta, ya tienen su casa y quieren comprar otra casa. Entonces, Debt Service Coverage Ratio es un préstamo contra renta. Básicamente, mientras la renta cubra el pago de la casa, le podemos hacer un préstamo sin checar cuánto gana, sin checar. Sí checamos su crédito. Eso sí es una cosa que sí checamos de su crédito, pero no vemos los gastos que tiene. Si tiene autos, a veces tenemos 2, 3 autos, ¿verdad? Y los pagos son altos, pero no vemos eso. Simplemente queremos ver qué es la puntuación de crédito para saber qué interés le vamos a dar, y no checamos tampoco su ingreso.
y el enganche en este sí es 25%. Este es un préstamo fabuloso para aquellas personas que quieren comprar su primera inversión. Mira, Así por es. aquí tenemos una pregunta bien interesante. Te están preguntando si solamente puede adquirirse para una casa de renta o si se puede vivir en esa casa. Entonces, en los documentos va a ser para rentar, eh, porque de hecho, como la renta es contrarrenta, vamos a tener que rentarla, pero la podría rentar por unos 12 meses, y después, ¿verdad? Las cosas cambian y usted podría cambiar el proceso. Pero si usted la quiere para vivir en ella y tiene el 25% de enganche, es uno de los préstamos que no puse aquí, pero hay un préstamo que tengo, que quizás muchos de los prestamistas tienen, donde no checan crédito, no checan ingresos, solamente vas a poner el 20 o el 25% de enganche dependiendo en su crédito. Entonces, si tiene el 20 o 25% de enganche, también tenemos para que usted, si quiere vivir en ella como su casa principal, sin la necesidad de hacerlo contra renta. Oh, wow. Sí. ¿Y cómo se llama ese préstamo, Diana? Eh, ¿Cómo se llama? Pero es no income, no. Simplemente tú tienes el enganche. ¿Sabes lo que sucede, Diana? Es de que el banco sabe que si tú vas a poner el 20 o 25% de enganche, tú no vas a dejar perder la casa. Acuérdense que nosotros los bancos no queremos su casa, queremos recibir el interés de su casa, nada más, ¿verdad? Pero no queremos la casa. Así que por esa razón hacen préstamos diferentes para que las personas tengan oportunidad de comprar su casa, y nada más ustedes escojan cuál préstamo me conviene, cuál quiero yo. No quiero batallar, que le voy a dar los estados de cuenta de banco, que voy a agarrar esto. Entonces, es un tipo de préstamo donde uno pone el 20-25% de enganche y no tienes que comprobar nada. Exacto. Y para este tipo de préstamo del que nos estás comentando, aquí Mónica nos pregunta, ¿y revisan las declaraciones de impuestos o solamente el ingreso anual? ¿O nada? Nada. En este que te estoy mencionando ahorita al final, Ujú. bueno, de hecho, ni en los bank statements, ni en el profit and loss, ni en el 1099, ni en este que acabo de comentar, Del donde DSCR. no Ujú. checamos los impuestos, no queremos verlos, porque por eso estamos yéndonos con estados de cuenta, porque no queremos ver los estados de cuenta de banco. Yo, cuando ustedes me los presentan, vamos a suponer que ustedes me los presentan, porque sí quiero ver si tiene esa opción, ¿verdad? Sí quiero decirle yo, oiga, usted sí puede hacerlo con las declaraciones de impuestos, pero cuando yo lo presento al prestamista que vamos a escoger, ahí no se los mando. Mando nada más lo necesario para poder llevar a cabo el préstamo. Ok. Y las personas tienen que haber de todas maneras declarado impuestos, ¿verdad? No checamos nosotros para préstamos bank statement 1099, profit and loss, DSCR, el préstamo contra renta, no verificamos si usted reportó los impuestos o no. Ok, ok. Para los que sí verificamos, son préstamos tradicionales. Ahí sí Convencional, queremos FHA, ver, VA. si queremos ver de hecho que si pagó los impuestos, o si no está pagando, o si está pagando un plan de pago, tomamos en consideración esa porción que usted está pagando al IRS como una deuda y va en contra de su ración de deudas, ¿verdad? Pero eso es nada más en los préstamos tradicionales. En los préstamos no tradicionales, ahí no checamos si usted está declarando o no. Wow, de verdad que esto está súper interesante. Entonces, Diana, para un préstamo FHA 3.5 de inicial, para un préstamo convencional 3% de inicial, si es tu primera casa, si ya es una inversión, muy probablemente ya estamos hablando del 20%. Eso ya es tema de otro video. Así es. Sí, ahora en los préstamos no tradicionales, non-QM, arrancamos desde el 10%, sé que he visto muchas personas tener que ir el 15 o el 20, dependiendo su historial, su crédito, muchas otras cosas. DSCR 25%
y el que es no ingreso, el que no te verificamos nada, pero te damos el dinero es 25 o 20%. Empieza con el 20 dependiendo en el crédito. 720 es la Depende. puntuación de crédito que deben de tener para un 20%. Y en ese préstamo como tal, sabemos que los préstamos no convencionales tienen un interés un poco más alto, pero tampoco es ridículamente alto con respecto a los préstamos tradicionales. ¿Ese como tal es mucho más alto o está igual que los otros? Todos los el Bank Statement, Profit and Loss y el 1099 están muy similar. A veces varían como un octavo de punto entre ellos. Si es para inversión, si es un poquito más el interés, o si el crédito es muy bajo, también aumenta el interés. Así que pero alrededor, vamos a suponer alrededor, el 8.5 puede ser hasta el 11, especialmente si es un ITIN. El ITIN es hasta el 11%. Entonces sí es más alto si es un ITIN, pero todos son un poquito diferentes. Exacto, entonces estas personas que tienen ITIN, pero nunca han declarado tax, bueno, si tienen ITIN generalmente han declarado taxes, muy probablemente. Algunos lo han Algunos. declarado. Ok, perfecto. Entonces tienen bastantes opciones, de verdad que Sí, la eh, verdad que sí. Ningún banco tiene, tienes que tener 2 años de declaración, la mayoría de bancos, pero cuando es con estados de cuenta de banco, profit and loss o bank statements, entonces sí tenemos nosotros uno que es el 10% de enganche, ok. con bank statements también. Ok, bueno, de verdad que hay muchas opciones para las personas, trabajadores independientes. Recuerden, a veces piensan, wow, 10%, 20% es mucho dinero para la inicial, pero recuerden que esto hace la diferencia muchas veces entre el dinero que no están pagando en los taxes. Es bien importante que se asesoren muy bien de qué hacer, pero en realidad si ustedes le están colocando ese 10% o 20% a su casa, ya están creando, están poniendo ese dinero en su cajita de ahorros, en su inversión, en ese lugar donde ustedes están viviendo. Así que vale la pena. En realidad, he visto muchas personas que se han ido por estos préstamos no convencionales y están súper felices porque no puedes tener lo mejor de los dos mundos. O sea, si no reportas suficientes ingresos porque por alguna razón tienes muchas deducciones en tus impuestos, pero sí tienes cómo pagar una casa, entonces asesórate con una persona como Diana, contáctanos, nosotros estamos aquí para ayudarte porque podemos hacer una gran diferencia en ese sueño de comprar tu casa. De este año hemos trabajado con varios clientes que se han ido por estos programas y de verdad han estado súper felices porque vieron los números, analizaron su situación y se dieron cuenta que era mucho mejor comprar su casa utilizando uno de estos préstamos. Algo que sí me gustaría recalcar es de que posiblemente vamos a suponer que así han declarado, pero piensan que, ok, voy a cambiar de trabajo, voy a recibir un W2 ya pronto. Pueden empezar así con un bank statement si quieren comprar su casa ya, y en un año o dependiendo de las circunstancias. Este año me fue muy bien, pero no he reportado, pero yo sé que me va a ir muy, o sea, tengo que reportar este año diferente y cambian la manera de reportar, o sea, que reportan más, pueden refinanciar a un préstamo tradicional en el futuro. No quiere decir que porque agarraron un préstamo bank statement, ITIN, perdón, Profit and Loss, que era el 1099, que no vayan a cambiar la situación en el futuro y que puedan refinanciar a un interés que esperamos que los intereses bajen, ¿verdad? Pero vamos, si bajan y cambia la situación, pueden refinanciar su préstamo. No tienen que quedarse con este tipo de préstamo. Otra de las cosas es de que algunas personas, para que quiero que quede muy claro esto, el 10%, 20%, 25% de enganche que uno ponga
si el préstamo era de 300 y vas a poner el 20%, ya no te vamos a prestar 300, vas a poner 60, así que tu préstamo va a ser 240. O sea, no se está perdiendo ese dinero, estás poniéndolo al capital del préstamo. Por ende, en el momento que quieras vender, que quieras refinanciar, lo que quiera hacer uno, debe menos. El pago es menos también, o quizás no sea tan mucho menos porque el interés es un poquito más alto, pero vas a deber menos. Sí, Entonces, se va directamente al capital. exactamente. En realidad es bien importante eso, porque no es lo mismo cuando te están prestando, cuando das solamente el 3% a cuando das un 20-25%. Entonces, sí, como dices tú, tus cuotas mensuales de todas maneras son calculadas sobre un monto menor. Y Exacto. definitivamente ese dinero ya es parte del equity que estás construyendo en tu casa. Como les decía, ese dinero lo metiste de una vez en tu cajita Sí, de ahorros, que es tu casa, lo cual es súper interesante. sí. De Y verdad otra que cosa que se ahorra uno, yo puedo platicar toda la noche, pero no me van a dejar. no, tranquilo. El mortgage insurance. Recuerda que hay una aseguranza que se paga cuando uno no paga el 20%. En estos préstamos, aunque pagaras nada más el 10%, si fueras de esas personas que le aceptamos el 10%, no tienes que pagar mortgage insurance. Te estás ahorrando 150, $250 mensuales que no pagas en estos tipos de préstamos tampoco. Que pueden hacer diferencia entre ese porcentaje extra que estás, entonces se compensa. Sí, Y por a eso eso voy. es muy importante ver los números, Sí, ver toda la matemática completa. Y si no la entienden, no se preocupen. Aquí estamos para ayudarlos a entenderla. No es tan difícil. Sabemos que hay personas que de repente están muy enfocadas en las tasas de interés. Y yo creo que sí nos vamos a tomar unos 5 minutos en este momento, Diana, para hablar un poco de las tasas de interés y de lo que está pasando en este momento sin especular mucho, obviamente, pero en realidad es bien importante que veamos el panorama completo. No se cierren, no se limiten, como dice Diana, son préstamos que no tienen limitantes, puedes refinanciar, ¿ok? Y ese es un factor muy importante porque inclusive mucha gente dice, bueno, pero es que después voy a tener que igual pagar lo que sea, impuestos muy altos o lo que sea, que muchas personas se asustan. Recuerden que sus compañías van creciendo, sus negocios van creciendo y también es bueno que se asesoren con un buen preparador de impuestos porque tienen muchas estrategias legales en sus declaraciones de impuestos donde ustedes tienen herramientas que les permiten disminuir lo que pagan, pero mantener sus ingresos. Pero para eso, obviamente, yo no les puedo decir, Diana no les puede decir, ustedes necesitan un CPA y una persona adecuada que les organice sus estructuras, sus corporaciones, todas sus cosas para que ustedes puedan maximizar sus ingresos. Pero esas son cosas que obviamente muchas personas lo ven a medida que van creciendo en sus negocios. Pero si tienen buenos asesores, eso lo pueden hacer desde un principio también. Entonces, siempre es bueno que tengan la mejor asesoría, pero por el otro lado, sepan que tienen opciones y estas opciones que nos presentó Diana son excelentes.